días a todas. Hoy empezamos la clase de una manera distinta, con un poco más de humor, para poner este tiempo de cuarentena que nos está resultando en algunos casos a veces difícil, para que ustedes vean también que a nosotros los profes nos preocupa la virtualidad. Por ahí, en mi caso particularmente, yo que soy la que da ciencias sociales a muchas de ustedes y también las tengo como alumnas en historia y política, se me plantea esto de pensar en dos formatos de clase diferentes, en qué les puede ayudar. Si bien son materias de la misma área, por ahí historia resulta un poco más larga o más teórica, y a veces la parte de cómo explicarles, cómo llevarlas en este relato y que no pierdan el hilo de la historia, resulta a veces complicado. La idea hoy un poco va a ser, en esta pequeña introducción, conversar con ustedes, que me vean la cara, que sepan quién soy realmente, que soy la misma que está dando sociales, que las voy a acompañar hasta que se levante el periodo de la cuarentena, porque la profesora no puede hacerse los estudios necesarios, entonces le extendieron su licencia hasta que se levante el periodo de la cuarentena. He recibido pocas consultas de ustedes a través de la mensajería. Por un lado pienso que a lo mejor es porque no hay dificultades, pero por el otro lado pienso que también a lo mejor se consultan entre ustedes, y lo bueno sería que me hicieran llegar sus comentarios, cómo les está yendo, qué dificultades están teniendo. Yo con algunas en particular he ido conversando, sobre todo cuando veo que no hay tareas subidas, entonces pasa un tiempo y bueno, saber qué es lo que les está sucediendo. Pero me gustaría recibir sus comentarios, sus opiniones sobre cómo van yendo las clases, cuáles son las que más les han servido, cuáles son los recursos que no les han servido, entonces para poder ir modificando e ir adaptándonos a esto, a lo que ustedes necesitan. Esta semana, como el 1 de mayo es viernes, es feriado, yo pensaba hacer como en sociales un chat en vivo, pero bueno, vamos a respetar que es 1 de mayo, el Día del Trabajador, y no vamos a trabajar el 1 de mayo, entonces lo vamos a dejar para la próxima. Aparte, en esta clase en realidad retomamos un tema ya trabajado en la clase anterior, entonces a lo mejor no resulta tan complicado lo que vamos a proponer hacer hoy. Pero bueno, vamos a seguir intentando comunicarnos y las animo a que, justamente, que rompan este hielo y que se comuniquen conmigo. Aprovecho también esta oportunidad para felicitarlas por las tareas que han hecho, por cómo se han esforzado en este tiempo. En esta última clase los diálogos me he divertido mucho con las opiniones, con los comentarios de estas docentes que se encuentran de charla entre amigas y bueno, conversan un poco sobre su rol como docentes, sobre los estereotipos, el género, cuestiones que son tan importantes para nosotras en nuestra profesión. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por haber realizado esta tarea con tanta dedicación. Vamos a respetar nuestra agenda y lo primero que vamos a hacer es plantear un marco, un contexto para iniciar el tema de hoy. Y yo quería remontarme a las primeras clases, cuando comenzamos a hacer un recorrido por el pasado, desde la época de la colonia, en la cual lo que intentamos ver es cómo ha evolucionado la educación. Y en esta evolución poder comprender cómo, cuándo y de qué manera nació el sistema educativo en Argentina, cómo se transformó, como dice Mafalda, en este derecho que tenemos todos los habitantes y que es indiscutible. ¿Sí? Entonces creo que ha llegado el momento de preguntarnos a qué llamamos nosotros sistema educativo. Y en la respuesta podemos decir que hablamos de sistema educativo como de una estructura formada por diversos componentes. Estos componentes serían las escuelas, las universidades, los docentes, los alumnos, la legislación, las bibliotecas, que permiten de alguna manera educar a la población. ¿Quién es el responsable? El Estado, que es el que gestiona y regula este sistema educativo. Lo hace a través del Ministerio de Educación, las secretarías. Desde allí, los gobernantes definen cuáles son los programas de estudio, cuáles son las pautas básicas de la escolaridad, como por ejemplo la organización del calendario, la extensión de jornadas escolares. Entonces, un sistema educativo no actúa solo el Estado, porque es el encargado de organizar, pero la administración de la educación formal se hace a través de las escuelas, de las universidades, y estas pueden ser tanto
administradas por el Estado y ser de gestión pública, como las de sectores privados, pero siempre siguiendo estas políticas que plantea el Estado, que es el gestor y el responsable de regular la educación. Por lo tanto, decimos que la educación es un derecho que tiene todo ser humano y que es el Estado el que debe garantizar que estén incluidos todas las personas y que por lo tanto se le brinden las posibilidades para completar lo que es la educación obligatoria. Teniendo en claro entonces este concepto, creo que podemos empezar a delinear cómo es el contexto en el cual hoy nos vamos a mover. A partir de 1880 hasta 1916 se hace cargo del gobierno de la República Argentina este grupo de hombres llamado Generación del 80, que de alguna manera lo que intentan es perpetuarse en el poder, o sea, no renovar o no cambiar de color político, y ellos lo hacen a través del fraude electoral. El sistema de elecciones en aquella época era público, cantado en los atrios de las iglesias, entonces fácilmente era controlable por este grupo de gobernantes. Frente a esto, podemos decir que se llama entonces este periodo como un periodo conservador, porque en este contexto político, esta generación del 80, este grupo de oligarcas, estas personas reducidas que gobiernan, deciden dar impulso al modelo ya económico ya existente desde la etapa anterior, que es el agroexportador. Este modelo imponía de alguna manera el desarrollo de dos fuentes importantes como la ganadería y la agricultura para exportar estas materias primas hacia Europa, principalmente hacia Inglaterra. En el desarrollo de este modelo eran muy importantes algunos factores, entre ellos la mano de obra proveniente de la inmigración, ya que Argentina contaba con escasa población. El fomento de esta inmigración trajo para los gobernantes una nueva problemática, que era incorporar a estos hombres y mujeres al trabajo, pero también a las costumbres y a la sociedad de nuestro país. ¿Cómo hacer este proceso de asimilación? A través de la educación. Y allí es el punto, digamos, de contacto o de enlace con lo que nosotros queremos ver. Esta nueva ley que impone un sistema educativo en el cual pone la mirada sobre esta sociedad pluricultural que se incorpora a partir de 1880. Julio Argentino Roca convoca a un congreso pedagógico, el primer congreso pedagógico, y después de 2 años de discusión se aprobó la ley en 1884. Esta ley dispuso algunos puntos importantes que son los que a continuación vamos a ir desarrollando. Dentro de las disposiciones más importantes encontramos en el artículo 2 que la instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita y gradual. Obligatoria porque todos los padres deben mandar a sus hijos a las escuelas, si no se cobrarían multas. Gratuita porque el Estado debe garantizar que todos reciban la educación sin pagarla, si es que no tienen los medios. Y gradual, que se iban a ir pasando los grados de acuerdo a los conocimientos que va adquiriendo. Esto debía ser una garantía de que es educación para todos. En el artículo 8, la enseñanza religiosa proponía que debía ser dada en las escuelas fuera del horario escolar y por ministros autorizados. Con esto se entra en debate la cuestión más importante de esta ley, que fue si se enseñaba o no se enseñaba la religión dentro de la clase, el laicismo de la educación. Eso fue un gran debate dentro del Congreso que vamos a ver en el video que hoy les voy a proponer analizar, y que tenía una finalidad, esto de incorporar a estos extranjeros, a estos inmigrantes que de alguna manera no tenían cabida en nuestra sociedad si solamente se imponía la enseñanza desde el punto de vista religioso. ¿Qué significaba asimilar al extranjero? Bueno, había dos cosas. Por un lado, el extranjero era querido porque era una solución que traía mano de obra, pero por el otro lado también era temido, ya que este extranjero podía de alguna manera imponer ideas revolucionarias, costumbres muy diferentes. Eso llevó entonces a querer, a partir de la educación, homogeneizar a la población. Por eso el uso del guardapolvo blanco, la enseñanza de unos determinados conocimientos, para de alguna manera suprimir estas diferencias y realmente incorporarlos en la educación argentina y en la sociedad.
Otra de las disposiciones que me parece muy interesante es la que plantea el artículo 6, cuando habla de qué se enseña, qué tipo de enseñanzas debe tener en general, cuáles son las materias, pero luego hace una diferenciación entre lo que debe aprender una niña y lo que debe aprender un varón. Y de ahí, en realidad, lo que estamos viendo es cómo moralizar al diferente. ¿Qué quiere decir esto? El no admitir la igualdad de géneros, el imponer roles, estereotipos para el hombre y para la mujer y no considerar los derechos igualitarios del género. Esto es un aspecto importante e interesante porque también habla de esta asimilación o de esta imposición que tiene la educación por plantear ciertos valores morales que para esa sociedad y en ese contexto eran los únicos aceptables. Y en este punto me voy a tomar el atrevimiento de reproducir uno de los diálogos que leí, de los tantos y tan maravillosos, que quiero compartir con ustedes. Y con esto vamos poniendo fin a nuestra clase. La siguiente es una charla que se produce en la sala de maestras. Silvia, hablando un poco del tema, ayer cité a un padre porque Francisco hace 4 días que no me trae la tarea terminada y encima le pegó a otro compañero. Le comento al padre acerca de esto y le consulto si había algún inconveniente en la casa, si había notado un cambio o actitudes poco usuales en Francisco, para buscar la forma de ayudarlo y acompañarlo en el caso de que fuera necesario. ¿Sabe lo que me contestó Silvia? Usted, señorita, calladita es más bonita. En casa está todo perfecto. Revise si usted no le está dando el acompañamiento necesario en la escolaridad a mi hijo. Yo me quedé helada. ¿Qué opinas vos? ¿En qué época se quedó este padre? Nosotras como mujeres y docentes hemos recorrido un largo camino en las desigualdades e injusticias. De hecho, una de las mayores transformaciones que ha experimentado nuestro sistema educativo en la última década ha sido el acceso de las mujeres a la educación. Esa vieja utopía de las feministas y de todas las mujeres que han luchado por la igualdad de oportunidades se está haciendo realidad. Hoy por hoy, se está logrando propiciar un cambio de mentalidad en cuanto a la mirada sobre la mujer en los espacios laborales, anteriormente reservados muchas veces solo para los hombres. Es a partir de ello que la mujer apareció en distintos ámbitos, tomando mayor relevancia en el rol de educadoras. Aunque los prejuicios no terminaron, ni tampoco las discriminaciones sobre el género femenino, hay que seguir concientizando, educando, difundiendo, trabajando para lograr una mayor equidad de género, porque en esta lucha no solo ganan las mujeres, sino la sociedad entera, porque se vuelve más justa para todos. No le contestes nada, hace de cuenta, Silvia, que lo que dijo no importa. Con este diálogo nos despedimos hasta la próxima clase. Buena semana.